Milei, creo que el gobierno argentino se encuentra hoy con un problema que pocos habían imaginado, y que el propio gobierno argentino había imaginado. Él había subordinado su política a dos centros de poder, el de Estados Unidos y el de Israel. Pero esto estaba todo bien mientras ambos centros de poder marchaban con cierta armonía. Esa subordinación argentina se transformaba en algo hasta debatible, si uno quiere ser flexible, ¿no? Pero cuando aparecieron las divergencias entre Washington y Tel Aviv, la cosa se empezó a complicar porque el gobierno argentino no tiene doctrina propia y porque básicamente renunció a formular una política exterior soberana. Existen operadores estadounidenses o israelíes trabajando en áreas sensibles del gobierno. Esto es una cosa bastante conocida. El problema no es su nacionalidad o su etnia o su religión. El problema básicamente es que se extranjerizó las decisiones estratégicas que tiene que tomar el Estado argentino. Milei subordinó discursiva y diplomáticamente su política exterior a la de Estados Unidos e Israel. Eso cada día está más transparente y está documentado con los respaldos que ha hecho Estados Unidos e Israel en su guerra contra Irán, a los acuerdos de Isaac y a la decisión de profundizar la alianza entre Israel y Washington, o con Israel y Washington. En lo político estratégico podemos decir que esta actual tensión, que hoy es indisimulable, ya que abiertamente se ha manifestado, sobre todo Trump, en desacuerdo con Netanyahu, expone la raíz del problema. Trump intenta preservar un poder de negociación o de acuerdos con Irán, mientras Netanyahu busca mantener su total libertad de acción frente a Israel, el Hezbollah y el Líbano y arrastrar a Estados Unidos a ese conflicto. Esa diferencia ya aparece en todo tipo de fuentes internacionales, no es una cuestión de debate, y se empieza a ver como una colisión inesperada entre Washington e Israel. La información de fuente del área de inteligencia sostienen que la dependencia no es solo diplomática, sino operativa. Se ve básicamente que la Argentina ha entregado su capacidad de inteligencia precisamente a estas naciones. Y entonces esta tensión entre Netanyahu y Trump coloca al gobierno, como decíamos, frente a una contradicción que hasta ahora permanecía bastante disimulada por la coincidencia de intereses entre Washington y Tel Aviv. Milei había construido una política exterior con un alimento explícito con ambos países, pero esta situación se presentaba como un alineamiento que iba más allá de lo político, era una definición moral, ideológica y hasta civilizatoria, lo ha dicho en múltiples discursos. En los hechos significó básicamente la renuncia de la política exterior propia, soberana, flexible y fundada en el interés argentino, en el interés nacional. El problema entonces aparece cuando esos dos polos dejaron de coincidir. Trump puede intentar una negociación con Irán, limitar la escalada militar o contener a Netanyahu, todo si considera que una guerra abierta perjudica los intereses de Estados Unidos. Israel, en el otro extremo, sostiene una posición muy diferente, fundada en la propia percepción de una amenaza existencial y en la presión interna sobre el gobierno israelí con la necesidad de preservar la acción militar frente a Hezbollah, Irán, en Gaza, en Siria, en el Líbano, etc. Y Milei queda entonces atrapado en esa divergencia. Su vínculo con Estados Unidos responde a una dependencia política, financiera y geopolítica, como le pasa a la inmensa mayoría de los políticos argentinos. Pero su vínculo ideológico con Israel tiene eso precisamente, una dimensión ideológica, religiosa y me atrevería a decir emocional mucho más profunda. Porque para el presidente argentino, Israel no es simplemente un socio extranjero. Funciona como una referencia espiritual, como un símbolo de su identidad en política internacional y como un componente central de una narrativa de la civilización occidental frente al terrorismo, el Islam y el eje iraní. Sus partidarios han inundado las redes con referencias a cruzadas y un montón de cuestiones que hay que hacer un ejercicio intenso de imaginación para comprender, pero que lamentablemente vemos cómo produce el impacto en mucha gente. Esa definición, en realidad, lo que hace es reducir el margen de maniobra del gobierno argentino, porque un gobierno soberano podría acompañar algunas posiciones de Estados Unidos o de Israel sin convertirlas en una doctrina propia. Podría conectar el
terrorismo, lo podía condenar, exigir justicia por los atentados en territorio argentino, sostener relaciones con Israel y al mismo tiempo preservar canales diplomáticos, tener lo que se conoce como prudencia estratégica y autonomías de decisión. Pero el gobierno de Milei decidió hacer exactamente lo contrario. Convirtió la adhesión externa en una identidad propia, en una identidad de gobierno. Y la situación se vuelve más delicada si, como decíamos anteriormente, las fuentes que uno puede conseguir, y que creo que no somos nosotros los únicos que lo decimos, que se mueven cerca del ámbito de inteligencia, muestra la dependencia que no se limita solo al plano diplomático, discursivo, sino que alcanza áreas operativas concretas y reales de los sistemas de seguridad e inteligencia del gobierno argentino. Según estas fuentes, existen operadores vinculados a Israel o alineados con intereses de este país, cuya presencia es efectiva en los espacios de decisión. Si esto es así, si esto es correcto, el problema no sería entonces solamente la orientación internacional del presidente, sino la posible extranjerización de las áreas más sensibles de decisión del Estado. En este punto también la discusión deja de ser solo ideológica y pasa a ser institucional, porque ningún país en el mundo medianamente serio, ¿no?, delega su inteligencia, su seguridad interior y la evaluación de las amenazas de actores externos, aun cuando quienes se encargan de eso sean aliados. La cooperación internacional en materia de seguridad puede ser muy legítima, pero la subordinación operativa no hay forma de justificarla. La diferencia entre cooperación y dependencia está en quién decide, bajo qué control se decide, con qué marco legal se actúa y al servicio del interés nacional de qué país se produce esto. La tensión entonces entre Netanyahu y Trump, por un lado, muestra una falla estructural en el alineamiento argentino. La raíz de la política de Milei está equivocada, y no solo de Milei. Mientras Washington e Israel actúan coordinadamente, como decíamos, el gobierno presentaba su política exterior básicamente como una alianza coherente, pero cuando aparecieron las diferencias que estamos mencionando, Argentina mostró que carece de una doctrina propia para ordenar sus propias prioridades. No puede, a la vez, quedar bien con Estados Unidos, satisfacer a Israel y además mantener el interés nacional vigente, porque esos intereses entran en contradicción entre sí. Y esto no es solo un problema de Milei, ¿no?, porque el resto de la clase política argentina está enfrentando un dilema parecido, aunque menos visible. Porque claro, tienen la suerte de no estar gobernando y eso los expone un poco menos, pero los dirigentes argentinos dependen básicamente de las redes de legitimación, del financiamiento, del respaldo diplomático y de la interlocución política de Estados Unidos, vinculados a Estados Unidos. O sea, básicamente Estados Unidos es quien levanta o baja el pulgar a cualquier político argentino de mediano relieve. Nadie, podríamos decir, tiene cierta injerencia en la política argentina sin este ok. Es muy gracioso porque a veces nos comentan esto cuando se habla de, bueno, que los generales en su momento tenían que ser ascendidos a generales, los coroneles, en la Escuela de las Américas, donde se terminaba por decidir. Básicamente Estados Unidos decidía quiénes podían ascender a ser generales o no, de las Fuerzas Armadas de toda la región. Y bueno, con los políticos pasa lo mismo, les cuento. Nadie asciende si hay un malestar en Washington. Y eso explica por qué, mientras Milei hace este desastre, la oposición mira para otro lado, porque en definitiva todos responderán a los mismos intereses. La causa de la AMIA terminó por agravar este hecho. Argentina, esto no es materia de discusión, tiene todo el derecho del mundo, es más, tiene la obligación de buscar justicia para los atentados del año 92 y del año 94. Pero esa búsqueda no puede quedar clausurada, encriptada en una narrativa intocable. Durante décadas una parte de la responsabilidad se le atribuyó a Irán y a Hezbollah. ¿Y en qué se apoyaron? En informes de agencias de inteligencia, documentos reservados y aportes de servicios extranjeros, incluyendo actores que son parte directa del mismo conflicto con Irán. Eso entonces no vuelve, podríamos decir, falsa la hipótesis acusadora, pero sí obliga a discutir la calidad de la prueba, ¿no?, la independencia de las fuentes y la solidez básicamente estructural del juicio. Sin embargo, esto no se puede hacer. El problema argentino es que la discusión casi no se puede dar sin que alguien rápidamente apunte con el dedo índice y haga una acusación moral inmediata. Señalar la debilidad de la prueba de inteligencia no equivale a negar que se haya producido un atentado,
Preguntar por el rol de la CIA, del Mossad o de la Exide no equivale a ser un defensor del régimen de los ayatolá, como suelen decir para desacreditar. Exigir una prueba sólida no es una muestra de antisemitismo, es lo mínimo que se pide en un Estado de Derecho. Exactamente lo que debería ser un Estado soberano es respetar a las víctimas. En eso estamos todos de acuerdo. Pero respetar a las víctimas no significa convertir una causa judicial en un instrumento de alineamiento internacional. Hay un aprovechamiento que no tiene nada que ver con el respeto a las víctimas. La Argentina quedó así, por esto, encerrada en una política exterior de obediencia múltiple. Obedece por un lado a Washington por la dependencia estratégica que mencionamos, obedece por otro lado a Israel por la adhesión ideológica y religiosa, y si las denuncias que se consideran que vienen del ámbito de inteligencia son correctas, también se habría permitido que intereses extranjeros influyan directamente sobre las áreas sensibles del Estado, y la consecuencia, por supuesto, es muy grave cuando los aliados externos se empiezan a contradecir entre sí, como pasó hoy con Estados Unidos e Israel. El país descubre que ni siquiera tiene una brújula propia, ni siquiera se sabe para dónde ir, que ese es el gran problema de Milei. Y que fíjense que con lo que pasó entre Netanyahu y Trump, nadie, ni siquiera los medios periodísticos, habla del tema. A todo el mundo se le pasó que Trump y Netanyahu se están enfrentando y Milei tiene una política que es obedecer a los dos. ¿Y qué vamos a hacer entonces en esta? A nadie se le ocurrió preguntárselo. Hay preguntas que a veces son incómodas en la Argentina. La cuestión de fondo, ya les digo, no es si Israel, si Estados Unidos o Irán. La cuestión de fondo, en realidad, es si la Argentina conserva una capacidad soberana para definir qué son sus amenazas, cuáles son sus alianzas, qué son las pruebas judiciales reales, cuál debe ser su política exterior y cómo funciona su aparato de inteligencia. Un país puede tener aliados, lo que no puede es tener tutores. Si nos vamos a ver un poquito más en detalle el tema de la AMIA, porque es la base básicamente del problema, porque a partir de los atentados de la embajada y de la AMIA es donde se construyó esta política que estamos diciendo, una política que ya lleva décadas de antigüedad. Lo más sólido que podíamos llegar a decir es que la justicia argentina le atribuye la responsabilidad a Hezbollah y a Irán. Pero el caso arrastra irregularidades históricas de encubrimientos y fuentes de documentación de inteligencia que son más que cuestionables. En el 2024 se desclasificó un informe de la CIA que sostuvo la acusación contra Irán, y en el 2025 se ordenó el juicio en ausencia contra los acusados iraníes y libaneses. No es la intención negar la acusación, sino reclamar una discusión probatoria seria sobre fuentes, intereses y estándares judiciales habituales. Los atentados contra la Embajada del Estado de Israel y de la AMIA funcionaron como un punto de apoyo para desde allí construir una arquitectura de influencia externa sobre la política exterior de la Argentina, sobre la política judicial, sobre la política mediática y sobre la inteligencia. La base pública para sostener este argumento es visible. El propio gobierno argentino llegó a declarar entonces que la Guardia Revolucionaria Iraní, que es una organización institucional del gobierno iraní, es una organización terrorista involucrada en los atentados del 92 y del 94. Cancillería presentó los acuerdos de Isaac como un marco estratégico referencial con Israel y con socios afines para cooperación hemisférica. Y la causa de la AMIA avanza hacia juicios en ausencia contra acusados libaneses e iraníes, aunque la investigación, todos sabemos, arrastra décadas de irregularidades, encubrimientos y de una dependencia del material de inteligencia. El punto delicado, y que es central para esto, es que la Corte Interamericana condenó al Estado argentino por su actuación en la AMIA, incluyendo falencias en la prevención, investigación, acceso a la información y tratamiento de las víctimas. Esto permite de alguna manera afirmar que el problema no es solo si Irán o no Irán, sino cómo se construyó institucionalmente la verdad oficial que hoy se está manejando, quiénes intervinieron, qué pruebas se privilegiaron y qué intereses externos condicionaron el expediente. La cuestión AMIA, Embajada de Israel, debe ser leída hoy en un marco
mucho más amplio que el estrictamente judicial, porque durante décadas ambos atentados fueron utilizados como fundamento para la construcción de una política exterior de la Argentina, crecientemente condicionada por los centros de poder que hoy Milei hace explícitos, es decir, Estados Unidos e Israel. La gravedad de los ataques es indiscutible, la necesidad de justicia, por supuesto que también, pero necesariamente, por esa misma gravedad, el Estado argentino debe preservar una investigación soberana, jurídicamente sólida y políticamente independiente. Todo lo contrario a lo que sabemos que ha sucedido. Las causas quedaron atravesadas por servicios de inteligencia, operaciones políticas, presiones diplomáticas, condicionamientos mediáticos y alineamientos internacionales. Podríamos decir básicamente que se tomó una decisión política de a quién echarle la culpa y luego se trató de alinear las cosas. La atribución de la responsabilidad a Irán y a Hezbollah se convirtió básicamente en una política, una verdad de orden político prácticamente intocable antes de ser discutida en plenitud en las sedes judiciales. Primero se buscó el culpable y después se acomodaron las pruebas. Cualquier intento de revisar la calidad de esas pruebas, el origen de los informes de inteligencia o el rol de los actores extranjeros, rápidamente fue aplastado por una acusación moral. Así se cuestiona la estructura probatoria y eso es una muestra de encubrimiento o antisemitismo. Así nos dice. Ese mecanismo bloqueó durante años una discusión seria en el país. No se trata de negar los atentados ni de absolver a Irán si tiene alguna responsabilidad. Se trata mínimamente de advertir que el Estado soberano no puede fundar su política exterior, su doctrina de seguridad nacional y su posición frente a una potencia extranjera simplemente sobre expedientes cuya arquitectura probatoria estuvo marcada por informes producidos por agencias de inteligencia o impulsados por actores que son parte del mismo conflicto geopolítico que estamos viendo hoy. La CIA, el Mossad, lo que era la CIDE y las terminales políticas argentinas y locales no pueden ser tratadas como fuentes neutrales, porque todos sus intereses son claramente parte del conflicto en juego. No se puede traer al Mossad como una prueba. Es algo absolutamente claro para cualquiera que quiere tener una noción de justicia, porque el Mossad es parte de uno de los dos rivales estratégicos. Si Irán confronta con Israel, Israel le echa la culpa a Irán, no puede ser el juez el que presente las evidencias, los servicios de inteligencia israelíes, que además no presentan pruebas judiciales. Lo que presentan son informes, son presunciones, no mucho más que eso. Hoy aparece entonces con más claridad que los atentados dejaron una huella en la nación, pero lo hicieron además generando una estructura paralela de condicionamiento para la Argentina. A partir del AMI y de la embajada se consolidó en la Argentina una red de presión mediática, política y judicial, cuyo fin era limitar el margen de acción para casi todos los gobiernos, o para todos. Esa red trascendió los partidos políticos porque afectó al peronismo, al radicalismo, al PRO, a los libertarios y a buena parte de la estructura del sistema político y judicial local. Algunos actores participaron con convicción, muchos por conveniencia, y no pocos por temor. Y el resultado siempre fue el mismo. La política exterior argentina quedó cada vez más atada a una agenda externa. En este contexto, el gobierno de Javier Milei no es quien inaugura el problema, sino quien lo lleva a su máxima condición explícita. Otros gobiernos intentaron equilibrar, simular autonomía o negociar márgenes. Sin embargo, Milei ha ido más a fondo, eliminó cualquier tipo de ambigüedades y convierte la subordinación como una doctrina política. Declara entonces su alineamiento con Estados Unidos e Israel y asume, en consecuencia, a Irán como su enemigo. Fíjense cómo se construye la figura de un enemigo que no es que esté bien o esté mal, no es que simpatice o no con Irán, es simplemente que se construyó por necesidades políticas, inclusive ajenas a la de la Argentina, intereses políticos de otros actores internacionales. Y esto se terminó transformando entonces, o terminó transformando la política exterior argentina en una extensión de una disputa estratégica que no le era propia, que era ajena. La novedad no es la influencia externa,
eso ya lo sabemos. La novedad es que esa influencia ya ni siquiera se disimula y hasta se jactan de esa influencia. La hipótesis más grave es que esa influencia haya pasado de la presión diplomática a la presión operativa del Estado, como comentábamos antes. Si las fuentes de los ámbitos de inteligencia sostienen que las decisiones sensibles requieren el visto bueno de operadores vinculados a intereses israelíes o estadounidenses, entonces estamos hablando de que el problema ya no es ideológico y se convierte en un problema de soberanía institucional, porque ningún país, como decíamos antes, puede delegar su inteligencia, su seguridad o la evaluación de las amenazas en actores externos, aunque estos presuntamente sean aliados. La palabra infiltración empieza a sonarnos a la mente. Si bien tenemos que tomar algunas precauciones, ¿no? Y aclaramos que no hablamos de una comunidad, de una religión o de identidad étnica, no estamos refiriéndonos a eso, estamos hablando de un fenómeno político, que básicamente es la ocupación formal o informal de espacios de decisión por parte de intereses externos que condicionan la acción de un gobierno. Y en este caso el Estado argentino. Esto no es nada nuevo en el mundo. Las naciones influyen unas sobre otras e infiltran a sus agentes. No sé por qué tanto escándalo porque hablemos también de infiltración, porque es una práctica habitual la de infiltrar, o nunca ni siquiera leyeron un libro de espías, o leyeron algo, o vieron una película. Es una práctica normal, digo, si no conocen la historia, ¿no? Eh, es, esto es algo que sucede y que nosotros a veces tenemos una visión absolutamente naif del mundo. Bueno, bienvenidos al mundo real, porque la influencia existe. Puede ser estadounidense, puede ser israelí, puede ser británica, puede ser china, rusa, de cualquier otro poder. Acá hay un criterio que es unánime y que vale para todos, que no es quién es el actor externo que influye para ver si está bien o está mal, sino si esto opera por sobre el control argentino y si condiciona las decisiones argentinas desde una agenda extranjera. Si a veces cambian los términos, ¿no? Pero si el que nos condiciona es Rusia, está mal. Si nos condiciona China, está pésimo. Tenemos que hacer algo. Si nos condiciona Estados Unidos o Israel, está bien, esto es colaboración. Bueno, esto es lo que tenemos que terminar. Nadie nos tiene que condicionar. La tensión entre Trump y Netanyahu lo que hizo fue generar esta grieta y hacerla visible. Estados Unidos y Israel coincidieron mucho tiempo y ahí la subordinación argentina, como decíamos, era absolutamente funcional, iba todo sobre rieles. Pero cuando entré, para ellos, ¿no? Porque para nosotros nunca fue sobre rieles, pero para ellos sí iba sobre rieles. Ahora que los intereses divergen, que cada uno de los países quiere ir para un lado o para el otro, Argentina queda atrapada. Washington hoy busca negociar a como de lugar, contener y reordenar su estrategia. Israel busca escalar, lo contrario, presionar y mantener libertad militar. Un país con doctrina propia evaluaría qué le conviene a su seguridad nacional, cuál es de su interés. Un país subordinado como el nuestro, que dice que es la política exterior de otro, solo está obligado a elegir con cuál de los tutores se va a quedar. El resto de la clase política no está en condiciones de presentarse como una alternativa clara. Milei es el caso más extremo y explícito, pero gran parte del sistema político comparte la misma dependencia estructural. Sus carreras políticas, sus apoyos políticos, vienen del mismo lugar que los de Milei, básicamente. Muchos dirigentes necesitan entonces esa legitimación de Washington para poder llegar al poder, para poder mantenerse en el poder y para ser aceptados globalmente. Al mismo tiempo, casi nadie se anima a cuestionar la política de Estado de precisamente el Estado de Israel. Hay que tomar excesivos recaudos porque el costo político y mediático va a ser inmediato y muy duro. Esa doble dependencia de Estados Unidos e Israel nos clausura el debate soberano. Y tal vez en otro momento podríamos hablar del Reino Unido, pero ahora como nos estamos enfocando en las diferencias entre ellos y los problemas que trae a la Cancillería argentina ahora, dejemos por ahora la influencia británica, que también existe. Por eso, la AMIA y la embajada
no pueden ni deben ser tratadas como causas judiciales inconclusas. Deben ser vistas como dispositivos de disciplinamiento político. La memoria de las víctimas fue utilizada muchas veces para blindar las narrativas oficiales, estatales, cerrar las discusiones probatorias y ordenar allanamientos internacionales, alineamientos internacionales. Respetar a, respetar a las víctimas exige exactamente lo contrario: abrir los archivos, revisar responsabilidades, separar la prueba judicial de la operación de inteligencia y devolverle al Estado argentino la capacidad de su decisión propia. La cuestión de fondo entonces no es no es nuestra intención, tomar partido por Irán, por Israel, por Estados Unidos ni por nadie. La cuestión de fondo es si la Argentina puede investigar los atentados cometidos en su territorio sin convertirse en una agenda de una guerra geopolítica ajena. Un país soberano busca justicia, un país subordinado administra los relatos ajenos. Esa es la diferencia. Argentina todavía no resolvió cuál de esas dos cosas quiere ser, si el país soberano o aquel que solo administra un relato ajeno, que es el que yo diría está haciendo. La embajada no solo fueron tragedias nacionales, también se transformaron en núcleos de presión externa sobre la política argentina, la causa judicial, la memoria, los servicios de inteligencia. Medios y diplomacia fueron articulados durante años para fijar una doctrina exterior alineada con Estados Unidos y con Israel. Milei no fue el que creó esa estructura. Milei solo la hizo más explícita, la hizo más transparente, la profundizó y se jactó de ella, la convirtió en una entidad de su gobierno. La política exterior entonces de Milei no corrige esa fragilidad histórica que tiene la Argentina, sino la agrava, al convertir el alineamiento con Estados Unidos e Israel en una definición casi doctrinaria. Su gobierno lo que hace es destruir los márgenes de relacionamiento internacional que la Argentina aún mantenía. Poquito, pero aún algo mantenía. Después de Milei, reconstruir una política exterior argentina soberana va a ser una tarea muy ardua, porque no se trata solo de recomponer los vínculos diplomáticos muy maltrechos por las barbaridades que se hacen constantemente, sino lo más grave es que hay que reparar una imagen de un país que eligió romper puentes, insultar interlocutores y quedar asociado a una agenda de confrontación que ni siquiera responde a sus intereses nacionales. Argentina, a consecuencia de las políticas de Milei, perdió peso en la región. Sabemos que cada día se ve con más antipatía las acciones del gobierno argentino, se pierden sus votos en Malvinas, muchos países empiezan a reconsiderar su posición que antes era de apoyo. Ha sucedido lo mismo con los países africanos. Toma distancia del mundo islámico, debilita sus posibilidades de diálogo con aliados de Rusia o China. Básicamente ha profundizado su aislamiento frente al sur global. Y lo más interesante de todo es que hay gente que se jacta. Uno ve en redes sociales diciendo, bueno, nos sacamos de encima a todos estos países. Ahora hablamos con quién, muchachos. Miren la política actual, miren quiénes son los poderosos, miren quiénes son los que producen, quiénes son los que tienen riquezas, quiénes son los que tienen las armas. Y después fíjense si es buena idea lo que están haciendo. El mundo avanza hacia la multipolaridad, nos guste o no, lo está reconociendo el propio Estados Unidos cuando empieza a retirar tropas de Europa o cuando quiere negociar a Irán después de un enfrentamiento en el cual no podíamos decir precisamente que salió victorioso Estados Unidos. Y como dijo Donald Trump, estaba a semanas de producir un desastre a nivel global, con cantidades críticas de sus principales sistemas de armas que estaban básicamente llegando al desabastecimiento. Entonces, cuando el mundo está dado así, hay que cuestionar que el gobierno argentino se encierre en una lógica de esta decadencia atlántica por cuestiones ideológicas y considerar que el aislamiento además no es simbólico, no es solo lo que escribimos en las redes sociales, tenemos que madurar un poquito. Esto tiene consecuencias políticas, diplomáticas, culturales, estratégicas, porque nos reduce los mercados, nos bloquea alianzas,
debilita la posición argentina en los organismos internacionales y convierte al país básicamente en un actor previsible, subordinado y fácilmente descartable. Una nación periférica necesita inteligencia diplomática, flexibilidad, prudencia y capacidad de diálogo con todos los polos de poder. Milei, sin embargo, eligió lo contrario. Eligió una política exterior de adhesión emocional, confrontación selectiva y dependencia explícita. La consecuencia, por supuesto, es grave porque la Argentina no solo ha perdido autonomía frente a Israel y Estados Unidos, sino que pierde capacidad para hablar con el resto del mundo. Y cuando un país deja de hablar con el resto del mundo desde su propio interés, deja de actuar como una nación soberana y se convierte en una pieza menor de estrategias ajenas. Tal vez este sea uno de los daños más profundos, no solo el alineamiento actual, sino la destrucción de las condiciones futuras para la Argentina para construir una política exterior independiente. El daño que ha hecho Milei y que de alguna manera tiene la complicidad de la oposición, que como decía al principio, prácticamente guarda silencio sobre estas cosas, es inconmensurable. Ustedes no tienen idea lo que va a costar reconstruir la política exterior de la Argentina ante tanto despropósito.